Yo no sé qué va a ser de la vida de todos nosotros el día que veamos un mundial de fútbol sin Lionel Messi. Yo no sé qué va a ser de la vida de esta generación cuando veamos cruzar por los túneles a la selección argentina y no ver al 10 antológico en la cancha. Yo no sé qué va a ser del fútbol en sí mismo a nivel general el día que Messi decida dejar un paso al costado este deporte y no verlo más en un campo de juego. Estamos viendo sus últimas pinceladas, pero vaya que va a costar muchísimo trabajo asimilar el hecho de que no vamos a tenerlo en una cancha como este tipo de certámenes más adelante, porque te termina demostrando que aún con la edad, aún pese a las críticas que se tiene sobre lo que te puede mostrar en la cancha, el tipo una vez que se pone el albiceleste, una vez que pita o inicia una Copa del Mundo, siempre te deja gratos recuerdos. Y la verdad que lo que hemos visto sobre el campo ha sido legendario porque el tipo a sus 38 años ha vuelto a marcar historia, ha roto algunos récords, como por ejemplo ser el jugador más veterano en anotar un hat-trick, además de alcanzar a un jugador como Miroslav Klose, que era hasta este momento o hasta hace poquito nada más el máximo goleador, pues ya le igualó Messi. Y lo más impresionante es que faltan muchos partidos aún para acabar en el torneo, pero volviendo a lo de Lionel, es una obra de arte ver cómo avanza, cómo arranca. Te recuerdan muchísimo esos tiempos antológicos cuando estaba en el Barcelona. Hoy en día capaz está en Estados Unidos, pero Messi sigue siendo Messi. Y a mí me cuesta creer que haya muchas personas que decían que Argentina sin Messi iba a estar bien, que Argentina no tenía que alinear a Messi, pero cuán infravalorado lo pueden tener algunas personas o cuán descuidadas pueden ser de mentes que no se acuerdan que Messi es el líder de este equipo argentino. Y la verdad que verlo en el campo es un gusto total. No solo por el primer tanto que hace, porque ni siquiera necesita levantar la cabeza, él ya tiene memorizado dónde tiene que lanzar su proyectil para el primer tanto, sino que en el segundo está atento al rebote y el tercero es una oda, es un recuerdo, un flashback a ese tanto que le hizo a Bosnia en Brasil 2014, porque eso es lo que nos puede regalar Lionel Messi, porque esa es la calidad de jugador que uno se espera ver siempre en las Copas del Mundo. Bien dice que sabe más el diablo por viejo que por diablo. Pues bueno, Andrés Lionel Messi Cucitini nos demostró que pese a su larga edad, pese a que las críticas pueden estar en cuanto a su rendimiento de juego cuando se pita o se da el piteo inicial, mejor dicho, en una Copa del Mundo, y él está con la camiseta de la selección argentina, no hay quien lo pare, no hay quien lo alcance, no hay nadie quien pueda parar su legado completo en este deporte. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Argentina goleó 3-0 a Argelia con un hat-trick de Messi. La verdad que hay muchísimas cosas que comentar en cuanto a lo que mostró el conjunto albiceleste en este partido. No te olvides suscribirte, no te olvides dejar tu like y un comentario al final de esta entrega. Argentina llegaba como el líder de las eliminatorias sudamericanas, además como la vigente campeona del mundo. Era la esperanza de la región para por lo menos obtener su primera victoria, porque Conmebol no lo había tenido hasta el momento, había empatado Brasil, había perdido Paraguay, había perdido Ecuador, había empatado Uruguay, Colombia todavía falta jugar, pero Argentina como defensor del título y además como el mejor equipo sudamericano de las eliminatorias tenía que demostrar todo su poderío. En la previa tal vez había algunas lesiones, como por ejemplo pasó con Tagliafico, que se dice que va a estar para el segundo partido, pero basta ver al 10 en la cancha como para tener esa sensación de que algo podía pasar. Y vaya que en los primeros minutos se tuvo eso, una gran combinación del Lautaro Martínez con Messi que acaba en gol, pero en ese instante lo termina anulando el VAR. ¿Cuánto hubiera sido diferente si anotaba ese gol, si no hubiera estado en posición? Hubiéramos hablado de un póker histórico inclusive. Pero bueno, ya era los alicientes perfectos para lo que nos iba a mostrar el astro argentino. Es cierto, Argelia en el primer tiempo, digamos que por momentos le incomodó a Argentina, le quiso hacer partido. Dicho sea de paso, en el descuido más grande que tuvo la defensa albiceleste, que fue por el lado de Montiel, llega el gol del número 10 argelino, en este caso Chaibi, que supera a Emiliano Martínez, anota el primer tanto, pero a los segundos nada más terminan anulándolo también por posición adelantada. Mucho ánimo hasta ese instante en el partido, ya había dos goles anulados. Creo que ese tanto también termina despertando un poco a Argentina, que estaba tanteándole todavía a Argelia, estaba encontrando
su versión para empezar a explotarlo. Y vaya que lo iba a tener por la banda izquierda donde estaba Thiago Almada. Gran trabajo del extremo argentino que hoy fue titular, se conectó en varias oportunidades con Medina. Por su lado Enzo Fernández y McAllister dándole ese equilibrio en el medio campo, y alguien que también tomó la lanza en muchas ocasiones fue Rodrigo de Paul, compañero de Lionel Messi. Ya al astro argentino, el número 10, cada que tocaba el balón ya te daba esa serenidad de que algo podía pasar, siempre buscando, siempre alertando a la defensa argelina, haciéndola retroceder en varios instantes para encontrar un espacio para Thiago Almada o en tal caso para Lautaro Martínez. Por momentos Argelia daba la sensación de que necesitaba encontrar algunos huecos también para explotar en cuanto a la defensa argentina, pero no lo terminaba haciendo. Era un equipo que funcionaba rápido al momento de tocar, pero después se quedaban nulos de ideas cuando llegaban a 3/4 de cancha. Y esto lo iba a aprovechar muy bien Argentina. Y qué mejor con dos jugadores que no solo son muy buenos amigos, tienen una gran relación, sino que en la cancha se entienden mutuamente porque comparten equipo. Están en el Inter de Miami y me refiero a Rodrigo de Paul y Lionel Messi, porque de Paul encuentra a Messi abierto justamente cerca de los 3/4, le da el pase. Messi va avanzando y como en sus tiempos en el Barcelona, la defensa argelina solo tiene que retroceder porque es muy difícil pararlo cuando empieza a rampear. Messi ya tenía mapeado dónde le iba a lanzar, pues lo avienta directamente con un remate, una zurda muy potente al palo izquierdo de Lucas Zidane y nada que hacer para el hijo de Zinedine. Era el 1-0. Messi que ya empezaba a dar ápices de lo que nos iba a mostrar en este partido y de qué manera. Qué hermoso gol, la verdad. Como dije, Messi ya tiene mentalizado dónde tiene que lanzarlo y ya tiene mapeado en qué zona del arco no va a llegar el portero. Además, los metros que le termina dando la defensa argelina, en este caso Mandy y Belsebaini, retroceden bastante y pues no le iba a desaprovechar el astro argentino. En ese instante empezó a crecer el equipo. Con ese gol despertó mucho más Argentina, pero por momentos Argelia iba a ser muy incómodo por los costados, teniendo a número 2 Chaibi, uno de los jugadores que intentó por lo menos barajar una que otra oportunidad. No se apoyaba mucho del número 11 Hatmusa, porque eran jugadores que necesitaban desequilibrar como extremos. Llamó mucho la atención el hecho de que no haya sido desde la partida Riyad Mahrez, porque uno tiene mapeado, uno sabe que es el jugador de mayor jerarquía en cuanto a Argelia, un futbolista con pasado en el Manchester City, fue campeón con el Leicester alguna vez. Llamó mucho la atención no tenerlo en la cancha, pero bueno, con todo y eso Argelia trató siempre de incomodar a Argentina y la albiceleste en lo suya. Cuando el balón transitaba por Messi ya sabías que algo podía pasar. Cuando descargaba a Thiago Almada, inclusive el extremo argentino tuvo la oportunidad de rematar, intentar emular ese gol que le hizo Uruguay, ¿se acuerdan? En el centenario cuando la albiceleste gana 1-0, pero no tuvo mucha fortuna. Se estaba empezando a hacer un poquito más fuerte Argelia y en los minutos finales vimos al equipo africano intentar más por los costados, aunque como digo, era muy bien la idea para el momento de tocar, el momento de querer irrumpir, pero la defensa argentina estaba muy sólida, se apoyaba mucho, Enzo Fernández retrocedía, McAllister también y Rodrigo de Paul en todos los flancos de defensa para por supuesto dar ese soporte necesario y salir rápido. Lautaro Martínez también tuvo ahí una oportunidad, pero no llegó a picar bien al vacío, no se conectó al momento de un centro y pues no hubo más en ese primer tiempo. Como dije, por instantes Argelia daba esa sensación de que había incomodado a Argentina y la única oportunidad clara que tuvo, que la mandó a guardar, había sido anulada. El único momento real de descuido y de peligro que sufrió Argentina fue ese tanto de Xavi, pero de ahí en el segundo tiempo fue toda de Argentina, o bueno, en gran parte te diría, porque ya en los últimos empezó a tener más tacto Argelia, pero Messi con lo mismo de siempre, tratando de acompañarse con Lautaro Martínez, tratando de acompañarse también por el otro lado con De Paul, era muy participativo en este caso el número 10, queriendo filtrar pase por los costados. De hecho, tuvo una chance que la terminó botando para afuera, pero ya te daba ese giro de que al momento del desbordar quería igualar uno de sus tantos que siempre nos tenía mostrados los fines de semana cuando estaba con el Barcelona. Lo estaba buscando en ese instante y Argentina iba a empezar a romper el partido, iba a empezar a marcar autoridad en la cancha. Y es que al minuto 60, mira cómo se crea todo esto, porque parte desde el arquero, Emiliano Martínez lanza un centro directo a Lionel Messi que conecta con Nicolás González, que ya había ingresado en el campo. Habían entrado también Molina, había entrado Julián Álvarez
y al momento de lanzar el centro, que fue in extremis porque casi no llega tan bien, hay una serie de rebotes que le cae a McAllister que remata muy potente. Hay cierta responsabilidad del portero Zidane porque siento que algo más pudo hacer, y para su mala suerte el balón termina pescando Messi, que no va a fallar. Este tipo de jugadas son infalibles, y en ese instante el jugador albiceleste marcaba un récord, o por lo menos estaba a un solo tanto de Miroslav Klose. Igualaba en ese mismo instante nada más y nada menos que a Ronaldo el fenómeno Nazario con 15 tantos. Pero la tendencia estaba ahí. Daba la sensación de que con un poquito más o un balón que podías encontrar a Messi, podías tener éxito. De hecho, Enzo Fernández lo estuvo buscando cuando se proyectó por la banda derecha, y De Paul también, queriendo que el astro argentino supere su récord, y de tanto insistir, al minuto 76 viene esa oda, esa característica jugada de Messi desbordando por la izquierda. Como dije al inicio, me hizo acordar muchísimo ese gol contra Bosnia, igualito, jalando a toda la marca, nadie lo va a presionar. De hecho, el portero Zidane se llega a molestar después del tanto. Messi que desborda por la banda izquierda, y al momento de lanzar el remate es, como dije, muy parecido a ese tanto contra los europeos en Brasil 2014, la coloca en el palo derecho de Zidane, no tiene nada que hacer el portero. Tremendo golazo, Messi marcaba historia en ese mismo instante, llegaba a los 16 goles, igualaba a Miroslav Klose, y 4 minutos después sería cambiado. Pero regresando al tema de Lionel Messi, yo quiero confesarles algo en cuanto a él. Yo soy fanático de Cristiano Ronaldo, pero a muerte. Y aún siendo fanático de Cristiano Ronaldo, reconozco su valor no solo en la historia de Argentina, sino en la historia del fútbol mundial. Y no puedo obligar yo a ustedes que bajen las revoluciones en cuanto a ese enfrentamiento Messi-Cristiano, pero lo que sí les puedo pedir a todos ustedes es que disfrutemos de los dos. No solo de Messi, sino de Cristiano Ronaldo, que va a jugar mañana también, si es que eres fan también como yo, porque estaríamos viendo posiblemente sus últimas pinceladas. Y créame que dejando de lado, limando un poquito las asperezas, hay que aprender a disfrutar. Hay que valorar lo que nos está dando Messi, porque en unos años más adelante, cuando tengamos nietos, bisnietos, nuestros hijos mismos, y nos pregunten cómo era ver a Messi, la verdad que nos vamos a tocar el corazón, nos va a llegar a la mente tantos recuerdos como los que hemos visto en este partido, y vamos a poder decir y hasta presumir que fuimos la generación que pudo ser testigo de Lionel Messi marcando historia y haciendo leyenda, o reconfortándose como lo que es en sí en el estrellato del fútbol mundial, nada más y nada menos que la máxima cita de este deporte. Y yo la verdad que tengo que reconocer y tengo que darle honor al que merece, como en este caso el astro argentino, que se sale de la cancha totalmente ovacionado. A partir de ese instante se enfría un poco el partido. A partir de ese momento Argelia tomó mucho más control de la pelota, ya no tuvo tantas oportunidades Argentina, por ahí un desborde que quiso hacer Julián Álvarez, pero sin mucho éxito. Y bueno, en los últimos instantes había que recuperarse, había que retroceder mucho para que no termine sorprendiendo o no haya una oportunidad más en cuanto a lanzamientos a meta del Dibu Martínez. El partido se acabó en ese mismo instante, victoria más que merecida de Argentina. Argelia en la postre o en el papel sería el rival más duro que tendría en este grupo, si es que quieren algunos meter ahí a Austria, que es una selección europea, la verdad que al menos para mí, de tercer a cuarto rango. Y vamos a ver nuevamente a Messi, y de seguro va a romper ese bendito récord de ser el máximo goleador de los mundiales. Ojo, no puede descuidarse porque Mbappé está en la casa, también está muy pero muy cerquita, y a Mbappé le falta muchísimo tiempo de sobra. Pero hay que disfrutar de Messi, hay que contemplar lo que nos puede mostrar el astro argentino, que como dije en la previa, mucho se decía de que Argentina era mejor sin él, pero cuánto se han equivocado sus críticos. Y bueno, dime tú qué opinas de este partido. La verdad que es impresionante lo que nos termina dejando nuevamente Lionel. Es de aplaudir, es de valorar, la verdad. Como dije, hay que ser gratos con la vida, porque solo esta generación ha podido vivir a flor de piel desde sus inicios, desde que estuvo en Alemania 2006, en Sudáfrica 2010, en Brasil 2014, en Rusia 2018, en Qatar 2022 consagrarse, y ahora siguiendo marcando historia en este Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. Y bien, te voy a estar leyendo en comentarios, no te olvides suscribirte, dejar tu like y un comentario al final de esta entrega. Nos vemos para el partido de mañana, porque debuta el bicho.
y vamos a ver qué puede lograr también él.